lleva a un punto donde también es duro ser músico. Entonces nos damos cuenta de características del Estado al que pertenecemos, que no es promotor, no es propulsor, que facilita la venta, ¿no? ¿De dónde viene esta sensación de no solo no apreciar lo nuestro, sino también considerar superior lo ajeno? Nosotros, los peruanos, tomamos un tequila con orgullo, con whisky mejor todavía, creemos que somos más porque tomamos whisky. No es una mentalidad perdedora. En la música pasa lo mismo. Y parte, y incluso cuando verifico la información y tal, parece la fundación de un dúo y que en un momento él deja el grupo. ¿Es así? Nosotros nos llenamos el pecho y decimos, no, que nosotros hemos ido a Europa. Sí, sí, viajamos, pero viajamos para tocar colonias cortas. Nosotros no tenemos artistas de talla internacional. Es tan heterogéneo el Perú y además está tan divorciado. La música criolla, a diferencia de la música andina, se limitó. ¿De qué manera, de repente un poco rara de iniciar esta conversación, pero es una conversación que nos enmarca en un momento un poco duro para ambos, porque parece una coincidencia, pero una coincidencia un poco de esas que nadie quiere tener, ¿no? Porque estamos en un punto donde ambos hemos perdido familiares recientemente, y yo le mando un recuerdo grande para mi abuela Irma Tarazona, que para ella y para toda su familia, sus hermanos, y sus sobrinos, nietos, hijos, que es una pérdida lamentable. Y de parte de Dilio, y dicho sea de paso, ella, como mucha de mi familia, muy fanáticos, muy seguidores de la música de antología, la verdad. Gracias. Como muchas personas que vienen de la sierra y escuchan y se sienten muy identificadas con esa música. Sé, Dilio, que tú también has tenido una pérdida. Sí, es uno de los golpes más grandes que puede tener un ser humano. Y bueno, son cosas de la vida. La vida hay que aceptarla como es. Ujú. La vida no es como quisiéramos. Simplemente la vida es como es, ¿no? Fue tu madre, ¿verdad? Sí. Qué pena. Ya por la edad, por un poco ya un tema del... Sí, es un tema que casi no, Claro, no me gusta hablar prefieres mucho. dejarlo. Sí, prefiero dejarla descansar en paz. Y sí, las pérdidas, por lo que fuera, siempre son muy, muy fuertes. ¿Y cómo coge uno igual combustible para seguir adelante? Porque tienes eventos y tienes eventos de gran talla. Yo creo que a cada uno nos toca en la medida y en la proporción de cómo lo llevábamos la vida, cómo amábamos a esa persona, ¿no? Ujú. A muchas personas de repente se les hace más fácil, y bueno, y es muy, muy, muy singular, creo, la manera de cómo cada uno maneja, ¿no? El duelo, claro. Sí, sí. En mi caso, bueno, es muy fuerte, pero yo recuerdo una de las cosas que me decía mi mamá cuando era niño, siempre nos decía, los varones tienen que ser siempre valientes. Los varones van a la guerra y así estén heridos de muerte. Ella decía, los soldados, no saben, se lavan las vísceras, las tripas cuando los hieren, se cosen adentro y siguen peleando, ¿no? No hay tregua a retroceder y a pararse. Lo decía siempre cuando yo era niño. Entonces para mí me sirve mucho eso, ¿no? Claro. Y de alguna manera honrar palabras, ese tipo de palabras es continuar en tu camino, continuar en tu carrera. Claro, era una metáfora en realidad para Claro, afrontar la vida, ¿no? claro. ¿Cuántos años cumple Antología? Tenemos 24 años ahora y el próximo año ya los 25. La vida es así, tan rápida, pasó sin que nos demos cuenta. Y además tú ya tenías otras agrupaciones anteriores, según yo tengo entendido. Mm. Eh, ¿Qué hace que finalmente Antología sea, digamos, la gran agrupación con la cual tú empiezas a coser un nombre en el folclore peruano? Buscar el momento que fue el secreto. Yo no creo que haya un secreto en la vida, ¿no? En la vida yo creo que son vectores que suman y apuntan a un solo fin, a una sola razón, ¿no? Y la resultante siempre va a ser positivo, más allá del tema económico y más allá de eso, cuando uno en cada vector pone perseverancia, fe, valentía, trabajo, ¿no? Mm. Disciplina. Entonces todos esos vectores nos van a llevar siempre a una resultante positiva. ¿Y bajo qué circunstancias se funda este grupo? Entiendo que son dos los fundadores. Dos. Ujú, No, 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 no. El grupo en realidad, a ver, los músicos populares del cual yo me considero, nunca vamos a una escuela de música, ujú. nos hacemos en la casa, viendo a los padres, a los familiares tocando una guitarra, ¿no? Y eso fue mi caso. Yo desde muy pequeño, desde muy niño, estuve ligado a la música por Ujú. los familiares, por mi padre, por mi madre. Directamente la música me viene por mis padres, ¿no? En este caso. Mi mamá tenía una manera de cantar muy peculiar en casa.
Mi papá tocaba la guitarra. Yo a los 8 años ya estaba queriendo tocar un poco la guitarra. A La los, guitarra fue tu primer instrumento. sí, la guitarra, el charango. Ujú. Sí, la guitarra, el charango. Y los vientos también, las quenas, que mi papá tocaba la quena. Entonces, a los 12 años tenía mi primer grupo en el barrio, ¿no? Con los vecinos, con los amiguitos. Y siempre fue eso, ¿no? No había un proyecto como cuando uno va a la universidad y en quinto año sabes que vas a hacer una tesis y te van a dar el título, una cosa así, ¿no? En mi caso, yo, en los músicos populares que considero, siempre fue así. Y cuando menos te das cuenta, pues, ya estás con 18 años, ya estás en los grupos de la universidad, sales de la universidad y estás ya como, o sea, la música es parte de tu vida, ¿no? Es una manera de vivir, es una filosofía de vida. Claro, y esa filosofía lleva a un punto donde también es duro ser músico, es duro abrirte camino como músico y sobre todo hablabas tú de repente de la música popular, es aún más difícil porque no hay una industria de repente tan establecida o tan formal, ¿no? Entonces es más complicado. Mira, ahora estoy ligado un poco porque yo soy puquiano de nacimiento Ujú, y a los 7 años me voy a vivir a Ica con toda la familia y así que desde los 7 para adelante ya empiezo a vivir en Ica y veo y vivo las costumbres iqueñas. Por ahí estoy ligado un poco al pisco, ahora tenemos una línea de pisco también ujú, y me doy cuenta que el problema en el Perú siempre va a ser el mismo cuando hablamos de producción. La música, como tú mismo dices, es parte de una pequeña o mediana industria musical que no la tenemos. ujú. Y los productores de pisco artesanales en Ica tienen los mismos problemas. Entonces nos damos cuenta y afloran las características del estado al que pertenecemos. Un estado que no es promotor, no es propulsor, no es un estado que facilita la venta, ¿no? O sea, imagínate a México, Ujú, cómo ha vendido al mariachi en el mundo, ¿no? ujú. O sea, en la China Entonces, tenemos un que mariachi. es un estado Claro. que provee materia prima, más no Claro. industrializa ni empaqueta nada, digamos. México ha sabido capitalizar su folclore, Seguro. su tequila. Ahora, sí, Colombia también. claro, ahora, compararnos con México, porque México creo que en la época de la colonia era un hermano gemelo, ¿no? Ujú, De la misma línea partida. Pero cómo se ha desarrollado tanto y el tequila es conocidísimo igual a nivel mundial, ¿no? ujú. Pero en cambio, nosotros, ni el pisco ni la música. Nosotros nos llenamos el pecho y decimos, no, que nosotros hemos ido a Europa. Sí, sí, viajamos, pero viajamos para tocar colonias cortas. Nosotros no tenemos pues una Shakira, no tenemos, o sea, artistas de talla internacional, comercialmente, ¿no? Ajá. O sea, eso clarísimo. Y no porque no tengamos calidad. Entre el whisky y el tequila y el pisco es de mejor calidad organolépticamente. Ok, Pero eso lo tendría que decir un enólogo, alguien que sabe, pero no. seguro. Pero nosotros, los peruanos, tomamos un tequila con orgullo. Con whisky mejor todavía creemos que somos más porque tomamos whisky. No es una mentalidad perdedora. En la música pasa lo mismo. Si escucho rock en el Perú, significa que somos como que de un nivel superior. Que si escucha folclore, guau, eso es para los cholos, ¿no? Eso tenemos un chip totalmente distorsionado, ¿no? Claro, y ese tipo de circunstancias, ¿a qué la podemos atribuir? ¿De dónde viene esta sensación de cierta inferioridad de repente que se marca? Esta sensación Mm. de no solo no apreciar lo nuestro, sino también hasta cierta medida considerar superior lo ajeno o considerar superior lo importado. Yo creo que tiene varios orígenes. Si analizamos, nos damos cuenta que somos el único país donde usamos la palabra cholo indio como ofensa, ¿no? De manera Entonces, despectiva. de manera despectiva, peyorativa. Pero nunca vas a encontrar a un chino que le dice a un chino, calla chino, ¿no? Ujú, Entonces, en el Perú sí pasa. Y eso creo que puede ser por los más de 500 años que ha sufrido nuestra cultura andina, un constante atropello, abuso. Dostoyevsky decía, en un libro decía que más valía ser, hablando de las mujeres, ¿no? Valía ser una mujer amante cuando eras india que una mujer legítimamente esposa de un indio, ¿no? Porque cuando tú hacías familia con indio, te quitaban todos los derechos. En cambio, muchas indias decidieron ser amantes de los españoles y les iba mejor, ¿no? claro. Hasta dónde fue nuestro atropello culturalmente que los hombres andinos, por no decir indios, se quedaron, nadie quería ser, pues no hay una negación a nuestra identidad. A partir de ahí, y aparte, pues la corrupción que también data de la época de la colonia, ¿no? Hay una canción para hablar un poco de trova latinoamericana, una canción de León Gieco,
argentino que precisamente se titula Cinco siglos igual Claro. y habla efectivamente de ese tipo de cosas, de que en 500 años, por más que cambien de alguna manera la parte exterior, el fondo sigue siendo completamente el mismo. Si encuentras la corrupción en la colonia, por ahí hay siempre artículos, libritos, ¿no? Tú lees y la corrupción es la misma de esa época a la de ahora. Y la misma manera, de la misma forma, todos nos creemos los más vivos, sobre todo en la parte administrativa del Estado. Ujú. Todos le sacamos la vuelta y en mayor cantidad los que tienen más, ¿no? O sea, eh, el poder económico en el Perú o los grupos de poder usan al Congreso, usan el aparato legal para legitimizar sus robos, ¿no? Sus delitos. O sea, en el Perú la palabra delito es una palabra que habría que analizarlo por varios lados, ¿no? Y eso es precisamente lo que hace que mucha gente desconfíe de por sí del sistema democrático. Claro. Porque ¿de qué me sirve elegir un candidato, elegir un congresista y tal, si termina sucumbiendo ante el mismo poder? Lo que pasa es que en el Perú confundimos la palabra democracia con el derecho al voto, ¿no? Una cosa es el derecho al sufragio, que todas las personas van y votan, pero eso no es la democracia. La democracia se apoya se apuntala en pilares fundamentales como la libertad, la igualdad y tres elementos que en realidad no hay en nuestra sociedad. Entonces, si no hay esos tres elementos que componen la democracia, una cosa es el derecho al sufragio, que es Ujú. un elemento, pero no es la libertad, no es la igualdad, ¿no? Ante esta circunstancia y considerando la llegada que tienes, me llama la atención, ¿nunca has tenido, o seguramente si has tenido alguna propuesta política, la típica oferta en la cual te piden acercarte a un partido o algo así, te ha pasado? A mí me gusta mucho la política, me Ujú. gusta mucho. Y creo que como todos sabemos, todos somos políticos de algún modo, porque si no estamos dentro del grupo Claro, el ser humano es un de animal administrador, político, claro, completamente. estamos en el grupo ¿no? Del otro lado. Sí. Pero una cosa es ser político, porque lo somos, y otra cosa es entrar a la administración pública. Y entrar a la administración pública hoy en día requiere, pero creo que ya no los cánones que exige el mismo concepto de política, ¿no? Acordémonos que cuando hablamos de político, de hombre, según Sócrates o Platón, era el hombre que y Aristóteles lo decía, ¿no? Que reúne los valores morales, éticos, que ahora no lo hay, ¿no? Ujú. Entonces confundimos el político con el administrador público del Estado, ¿no? Con el Total. funcionario, ¿no? Y estamos además en un periodo social, pero político además, que ya ha sido estudiado muchas veces. Hay un libro muy bueno que se llama El ocaso de las democracias, precisamente hablando de lo que mencionabas, donde estamos dando pie a autoritarismos, estamos dando pie a propuestas ya más extremas o de ese tipo, precisamente como un síntoma de la caída de lo que nosotros venimos arrastrando hasta ahora, ¿no? Claro, porque confundimos, entre comillas, la democracia que hablamos hace rato con el autoritarismo que se está viviendo, pero así como solapadamente, ¿no? Sí, pero y te diría con la aprobación de muchos. Exacto. Que se ha hecho el Congreso hoy día se ha convertido simplemente en un aparato que legitimiza muchos delitos, lo decía hace rato, ¿no? Ujú. Entonces, en el Perú, ya hacer algo legal, pues hay que analizarlo bien, ¿no? No necesariamente es moral y ético, ¿no? Lo legal hoy en día en el Perú. Y eso es una cosa terrible, que una sociedad como la nuestra pueda vivir abiertamente a decir esto es legal cuando no es moral y cuando no es ético, ¿no? Claro. Y ese tipo de circunstancias ponen a la gente en su día a día, además, en una desconfianza absoluta, en una desconfianza en la cual prefiere prescindir de todo aparato estatal o de cuando es condenado a dirigirse a uno, es básicamente un suplicio, ¿no? Y creo que ahora se está viviendo, como nunca se ha vivido en la historia del Perú, un exceso de la corrupción en todos los niveles, ya en todos los niveles y en todas las profesiones. Antes, con el perdón y las disculpas, siempre se hablaba más del abogado o Ujú, del policía, ¿no? Ahora no. Acuérdate de la pandemia, ujú. cómo los médicos vendían las camas, ¿no? O sea, esto no es una mentira, vendían las camas. Había alguien que estaba mal, bueno, hay una cama, pero, o sea, es que tienes que abonar por lo bajo, ¿no? Tanto. Empresas vendiendo el Claro. oxígeno, Entonces, ¿de dónde estábamos, no? claro. Ahora ya no hay nadie que se salve, ¿no? Ante esa circunstancia, algunos proponen básicamente la abolición del aparato estatal, es decir, reducir por completo el Estado, reducir ministerios, reducir todo lo que pueda ser
todo lo que pasa en el cuerpo estatal, el aparato estatal. Idea polémica con la que algunos están de acuerdo y otros no, ¿no? ¿Qué te parecería esa línea? Yo soy de la idea de reestructurar el Estado desde sus bases, ¿no? Desde Ujú. sus bases, completamente, porque no podemos querer Reestructurar el Estado es una nueva constitución. todo lo que sea reestructura, ¿no? Desde el principio, desde el principio. Ujú. Acuérdate que hablar del Estado, pues hablar de varios brazos, ¿no? Conexos Seguro. que conforman el Estado. Y no podemos hablar de un futuro ni de un presente mientras no se vaya un poco atrás a las bases principales. Tener políticas de Estado que no tiene el Perú, ¿no? En un gobierno llega, otro lo cambia, lo saca, lo modifica, ¿no? Hace un momento me llamó la atención una figura que mencionaste, que es la de, por ejemplo, en China todos son iguales y uno no le dice chino al otro. Y es que precisamente es una sociedad mucho más homogénea. Entonces esa cuestión de repente es diferente. Tú viajas a través de la música por todo el país. Es tan heterogéneo el Perú y además está tan divorciado. Eh, Aunque no creas, aunque suene yo a un pesimista, yo soy un soñador. Y estoy seguro que muchos de los peruanos son soñadores, mucho más cuando son artistas tal vez. Creen que las cosas imposibles pueden ser posibles. En mi caso ocurrió así. Yo tenía el sueño y la convicción de que un día iba a tener un grupo muy bonito que viaje por todo lado, ¿no? Y algunos compañeros míos se reían y se burlaban. Ujú. Entonces ahora lo tengo. En ese mismo principio, yo creo en lo que decía Manuel González Prada, creo lo que decía Mariátegui, que unas décadas posteriores como la que estamos viviendo, el Perú iba a llegar a una homogeneidad que yo creo que sí se está dando. De hecho, que muy difícil, muy complicado, pero en algún momento va a tener que pasar algo para que salga a flote el verdadero rostro del Perú, que es algo más homogéneo. Nosotros somos un país multicultural, siempre se ha sabido, pero con un paso cercano a ser pluricultural, que es diferente, ¿no? Ujú. Porque lo multicultural siempre, cada grupo maneja su cultura totalmente diferenciada. Ahora no, ahora hasta nuestra pigmentación de color ya no es como hace 50 años. Pero eso tiene o conlleva una suerte de parámetro negativo, en tanto la uniformización quita la riqueza de las diferencias que podíamos tener el uno con los otros, ¿no? Desde, por ejemplo, a momentos de teníamos literatura Indígena, indigenista, sí, que por ejemplo teníamos libros de de Arguedas y tal, Arguedas. que los ríos profundos, por otro lado, circunstancias que nos hablaban de todas unas variantes que en un punto no eran tocadas en ningún otro tipo. Y por otro punto tenías literatura de lo Vargas Llosa, literatura de repente que narra otro peruano, es completamente distinto. No veo una manera en la que en un corto plazo al menos ese Perú tan distante de pronto sea uno solo. Sobre todo imagínate la aspereza que crea elecciones y tal, se ve completamente divorciado, ¿no? Ahí yo soy un poco más pesimista. Va a tener que llegar a algún momento a homogeneizarse y yo pienso que sí se está dando por su propio peso, por su propio peculio está floreciendo, ¿no? La rosa. Eh, pero ese pasado tan, tan diferente, por Ujú. cuando tú lees Arguedas y para leer Arguedas y entenderlo sobre todo, porque todo el mundo podemos leer Arguedas, pero entender Arguedas es bien complicado si es que no has vivido en la serranía, Ujú. porque usa elementos de la cosmovisión andina que si no has vivido allí, pues no vas a, ¿no?, entender. Y acuérdate que el idioma de algún modo expresa una filosofía, no solamente es literal, ¿no? Total. Entonces, hay muchos peruanos, como con respeto que tenga, mencionaste Vargas Llosa. a Vargas Llosa, nunca lo comprendió Vargas Llosa a Arguedas, ¿no? Y yo me quedo con la frase que decía Hildebrand, ¿no? Si tenemos que reconocer un escritor en la historia del Perú, hablemos de Arguedas. Muertos, ¿no? Vivos y muertos. Si Sí. hablamos solamente de los vivos, pues será pues Vargas Llosa, ¿no? Hildebrand reconocía que leer Arguedas te cambia por completo la manera en que entiendes el país en el que vives. Exactamente. Yo coincido con él, ¿no? Sí, claro que sí. Y eso es una cuestión que no sé cómo estará llevado en los colegios, pero sería muy bueno. Voy a retornar un poco a la música. Te mencioné hace un momento que capaz Antología
fue un dúo, inicialmente se fue fundado en un dúo porque en algunas portadas de los discos son dos personas. Ya, Está Dilio en la portada y está tu compañero, se me dio el nombre, pero es el que toca el charango. claro, José Mesa. José Mesa, exactamente. Y parte, y incluso cuando verifico la información y tal, parece la fundación de un dúo y que en un momento él deja el grupo. ¿Es así? No, no es así. Lo que pasa es que la gente, sobre todo somos especialistas, muy especialistas en, lo digo por la gente, ¿no? Ujú. Que a veces ve una portada y dice, wow, son dos, pero no, detrás de eso hay un trabajo de varios, ¿no? Nuestra historia en realidad recae a la fundación del grupo en Lima con Erwin Tincopa, que tocaba la guitarra, Tato, Max Castro, y Ah, Max, wow. claro, Max sabe parte de esta historia, Max, ¿qué tocaba? él tocaba el bajo, Ok. Maxito toca el bajo, yo lo busqué, entonces yo vine a Ica, a Lima, perdón, de Ica, a buscar Músicos. músicos y hacer una banda, ¿no? Entonces juntamos a Max Castro, ya me ha hablado Urlich, que tocaba Los Vientos, que ahora ya vive en Checoslovaquia, creo que vive ahí, es un gran músico. Entonces armé la banda, ¿no? Mino Mele, que en paz descanse, era un baterista muy bueno, Gustavo Chávez. Entonces armamos así el grupo. Ujú. Los que de algún modo representábamos éramos Tato, José y yo. Pero José viaja el 99 y se va a Estados Unidos, me deja con Tato. Y Tato, bueno, es un amigo que, pues, en la fragilidad de la edad y todo, y la experiencia y la madurez, pues decidirse a Canadá de una manera no tan adecuada. Entonces me quedé con el grupo. Ujú. Entonces yo decidí, bueno, no iba a salir solo en la foto. Entonces dije, bueno, mejor, porque hay un cassette donde salimos los tres, Ajá. ¿ya? ¿Cuál es el nombre de ese cassette? Es el mismo, el Es el disco mismo. Ah, Niña, el mismo, el el mismo disco niña Niña, tiene el disco salen dos un cassette, y en un el cassette cassette. salen tres. En el cassette salimos tres, eso fue porque el cassette sale en el 99, un año antes. Ya. Max Castro se retira justamente ese año. Dice, yo no puedo estar en el grupo, voy a hacer un proyecto nuevo. Se retira Max, entonces nos quedamos los tres. Y luego de los tres nos quedamos prácticamente con José. Y, pero ya después del cassette, ¿ah? Porque Ujú. el cassette salimos los tres en la misma foto. En el disco se reedita y salimos dos nada más, ¿no? Entonces esa es la historia de por qué salimos tres y dos. Pero siempre funcionó como grupo, ¿no? O sea, musicalmente como grupo. Y entonces Mesa se retira después, porque decías que uno de ellos, el primero se retira casi al primer momento, en la primera etapa. Claro, Mesa se retira mucho después. antes se retira, el 99, antes de sacar el cassette. Él se Se va a Estados retira, Unidos. claro, se fue a Estados Unidos y él vuelve el 2004, Ujú, cuando estábamos haciendo el segundo disco. ujú, Y bueno, se reincorpora, pero él venía intermitentemente porque él tenía un trabajo y un proyecto en Estados Unidos, venía al año un par de meses, cosas así, ¿no? Hasta que después decide quedarse en Perú hasta el 2009, ¿no? ¿Y en qué momento deja el grupo? Creo que el 2009, sí. Ah, cuando... 2009, 2008. pero ¿no parece curioso que una persona que de alguna manera tú le permitías venir, tocar cuando podía acá, acompañar al grupo cuando podía acá, más bien cuando ya llega a radicar acá, ya no está en el grupo? Es que él se viene desde 2003. Empieza en 2003, 2004, Ajá. 2005, empieza ahí intermitentemente. Creo que el 2005 ya, o 6 se queda, ya más tiempo, y se queda como hasta el 2009, ¿no? El 2009 tenemos una ruptura Ujú. y él tiene su proyecto. Y él ya había hecho el proyecto Urubande Sí. antes de retirarse. Entonces, una de las razones por la cual yo determino retirarlo del grupo es eso, ¿no? La creación de su grupo. Mencionabas que de repente la primera partida del grupo de uno de los fundadores no fue tan amigable, se fue a Canadá, no fue Sí. tan amigable. ¿Esta segunda fue más amigable o las rupturas siempre tienen que Las ser un rupturas siempre poco son fuertes, ¿no? ásperas? Mira, yo no tengo, a la edad que tengo, con las cosas que yo he vivido, es más, estoy pensando retirarme en pocos años de la música. Comercialmente, se puede decir, ¿no? Porque siempre voy a estar con la guitarra y todo. Entonces yo no tengo nada que callar o que ocultar, soy muy transparente y muy sincero en las cosas que digo. Entonces, si hablamos de las rupturas de un grupo o de un Ujú. dúo o de un trabajo, de una empresa, siempre va a ser, eh, siempre va a acarrear, ya sea problemas sentimentales, emocionales, porque todo eso alberga pues una agrupación, ¿no? Y es como, siempre lo comparo con una ruptura de un matrimonio, Ujú. muy Tal cual. parecido, tal cual.
Y en la proporción de que esas dos personas estén capacitados para una separación, va a ser pacífica. Y en la proporción de que no lo acepten, entonces siempre uno va a decir detrás de la espalda, no, tal cual, y el otro también dirá, pues es así, ¿no? ¿Pero tú has sufrido también o te ha pasado separaciones matrimoniales? Solo me casé una vez, cuando era a los 21 años, ¿no? ¿Te separaste? Sí, me separé. Y entonces por ahí viene, digamos, el comparativo. Es una analogía, Es parece. el mismo dolor hasta cierto punto, o de repente la misma sensación en la cual una vez me decía un amigo, ¿no? Un barco solo avanza en tanto las dos personas estén remando al mismo lugar. Sí, Cuando empiezan a remar a distintos lugares, la sí, sí. cosa... Y eso había pasado ya en la agrupación, al mm, punto que ya seguíamos viajando y tocando, pero internamente ya había casi dos grupos, ¿no? wow, Entonces, sí, ya se había hecho una división. Y yo, de hecho, para Antología no quería eso porque Antología, pues un grupo que yo lo he creado, es mi creación. Es como si fuera un hijo para mí, ¿no? claro. Y parte con eso seguramente el hecho de que cuando vemos en la antología, ya digamos contigo como mayor referencia, se ve un grupo reestructurado en cuanto tiene unos integrantes digamos, de una condición mucho más fresca, mucho más juvenil, un sonido mucho más juvenil también. Por ejemplo, el sonido en el bajo cambió también. Ah, Se sintió mucho esa cuestión, ¿no? Fue una cuestión de, digamos, de tema de dirección musical de tu parte. ese es, cuando hablaba hace rato de varias causales, es Ujú, otra causal, por ejemplo, ¿no? Musicalmente yo ya no sentía que estábamos avanzando. eh, y José hasta el 2009 manejó la parte de los arreglos musicales. ujú, Y el disco Vuelve a mí, si no me equivoco, para mí no me daba satisfacción. No me daba ninguna satisfacción, era muy flojo el disco. Entonces yo empecé a elaborar un proyecto, un disco más contemporáneo, y justo sale la canción Vida ya no es vida, ujú. que en su composición es boliviana y el ritmo es ecuatoriano, es un sanjuanito. Claro. La hace también Corazón Serrano. Posterior a nosotros, ¿no? Sí, Claro, claro. claro. Después de Claro. ustedes. Nosotros trajimos prácticamente esa Es que canción. seguramente es por eso, ¿no? Ustedes pegaron Claro, esa canción y ellos la toman y claro, hacen claro. una reversión de la canción. Hicieron una reversión, ¿no? Es más, nosotros fui invitado a un concierto donde fui a, Te vi, claro, estuve acompañándolos. claro. Entonces, pero la canción, cuando la escuchamos, era una canción muy, 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 muy pequeña. Ujú. Pero la capacidad de ver que esa canción era, pues, era como verlo a Messi cuando tenía 3 años, ¿no? Exacto. Esa canción es la canción. Mm, Entonces, con Quique, Enrique Santos, que es un gran arreglista, un gran amigo mío, ujú. habíamos empezado a hacer cosas, así que proyectamos la canción, hacerle una introducción más New Age, más contemporánea, ¿no? Y le Ujú, pusimos, nadie se dio cuenta, porque el público de la música andina es muy, 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 muy celoso, diría yo, ¿no? Entonces, ujú. el público de la música andina, algunos grupos anteriores a nosotros, no le aceptó una guitarra eléctrica, no le aceptaron un sintetizador. ¿No? Y lo digo claramente con los Gaitán Castro, ¿no? Gaitán Castro Claro. ya empezaron a poner en El Sueño de los Sapos, si no me equivoco, su disco, empezaron a involucrar algunos instrumentos que la gente no se lo perdonó, ¿no? No, que han puesto eso. Nosotros pusimos en Vida ya no es vida guitarra eléctrica, hicimos sonidos más contemporáneos, tipo New Age, y la gente lo abrazó. Y creo que esa canción a mí me dio confianza para poder proyectar más cambios musicalmente, ¿no? Pero esa canción ya tú la venías produciendo más o menos a la par de que sale este disco que a ti no te gustó tanto, Sí, 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 en sí, busca de otro sonido. exactamente. Claro. Y creo que me imagino que el hecho de que esa canción te haya llenado tanto, de alguna manera innegablemente te muestra otro camino, ¿no? Y dices, por acá es. Claro, y yo mismo me di cuenta que la sociedad, los que gustan de la música andina, Ujú, iban corriendo igual que los músicos, porque siempre los músicos creemos y que no, que a la gente no le va a gustar, que ellos están esperando, no. Yo tuve una respuesta, para mí, por lo menos, que estaban ávidos de cambios musicales, ¿no? Y a partir de allí hicimos la canción por ejemplo, con Agua Marina, ¿no? Es precisamente eso quería ir y me gusta la idea de conversar mucho con canciones porque así como hay que tener ese ojo, ese descubridor, ese cazatalentos que vea ese Messi chiquito,
también tienes la otra vuelta, que es la capacidad de hacer y de componer y estructurar tus propias canciones y esa canción incluso la producción y tal. Antes de que pasemos a ese tema, quería apuntarte un poco por Paul Trejos. Paul Eh, Trejos. Paul Trejos escribe una de las canciones más emblemáticas de Antología, es una composición suya, también ha compuesto para Bomarina, ya que estábamos en el Sí. camino. Fallece muy joven y fallece de una manera de repente dura, ¿no? Batallando contra esa enfermedad complicada que es el cáncer. Entonces, me gustaría de alguna manera recordar un poco su memoria, sabiendo cuál era la relación que tú tienes con él, cómo lo conocieron y cómo esta canción llega finalmente a tus manos. A ver, yo a Paul Trejos lo conozco el 97 Ujú, o 98, antes que nazca Antología. Y lo conozco en Ica, en una tienda, prácticamente en un barcito. Y Paul, para mí, siempre fue, y siempre lo voy a decir, para mí Paul fue uno de los mejores compositores, o el mejor compositor de la música andina de las últimas décadas, de la música andina. Es genial, Paul siempre fue genial, unas composiciones increíbles y una vida muy, muy singular, como él la sabía hacer y como los artistas a veces lo tienen, ¿no? Es más, yo lo convoqué a Paul cuando Antología era un proyecto ujú, y no tuve ninguna respuesta. Entonces lo vuelvo a encontrar ya cuando las canciones de él eran famosas, ¿no? O sea, ujú, Nostalgia ya sonaba en el Perú duro. Es más, en Bolivia estaba sonando. ajá, Es más, lo que no saben muchos es que yo Nostalgia, cuando voy a declarar las canciones, las composiciones en Abdai, estamos hablando del 2000, antes del 1999, cuando sale el cassette, uno va a llenar las canciones, la declaración, ¿no?, de las canciones y Paul no estaba en Abdai. No se había registrado él en Abdai como compositor. Y yo soy el que declaró la canción de Paul en Abdai, de algún modo lo inscribo prácticamente ujú. en la Claro, asociación. impulsaste su descripción. Claro. Claro. Eh, y después me vuelvo a ver lo que iba. Y la canción no se llamaba Nostalgia, ¿no? O sea, Ujú, el nombre me lo pongo yo, porque yo le había escuchado a Paul cantar, pero yo no sabía cómo se llamaba la canción. Entonces, cuando nosotros grabamos esta canción, el 99, y lo lanzamos, entonces no sabía cómo se llamar, tenía que poner un nombre, yo le puse el nombre, ¿no? Y él me decía, justo cuando nos reunimos años después, porque a partir de ahí me lo vuelvo a encontrar y ya con problemas de Abdai. En Abdai lo encuentro, ¿no? Me ujú. encuentro con él, las problemáticas de siempre, las quejas de siempre. Claro, las recaudaciones y Entonces, todo sí, esto, claro. entonces me vuelvo a ver con él ahí y empezamos a hablar de todo el tema, ¿no? Pues fue, o sea, una anécdota que él, a pesar de ser el compositor, no lo declaró ni le puso el nombre, ¿no? Yo le puse los nombres a sus primeras canciones. Claro. Desde acá un abrazo a la familia de quien fuese Paul. Sí, sí, Este, yo fui muy, y soy muy amigo fui muy amigo de su mamita, de su hermana, de su familia de Paul. Yo estuve con Paul casi los últimos tiempos, ¿no? Cuando él estaba bastante delicado de salud, ¿no? Y realmente nunca se va a poder revertir o resarcir todo lo que él le ha entregado al Perú, ¿no? A la cultura musical peruana. y hasta cierta medida también siento que, mira, hace poco veía una noticia que seguramente mucha gente también la ha tenido presente porque está casi viral en todas las redes sociales. Venía este deportista, lo conocen como Pachequito, Pacheco, gana el medalla de oro Sí, consecutiva en nadie le recogió. Panamericanos y él dice, acá nadie me recoge ni nada. Y claro, a veces siento un poco eso también. Pasamos a hablar hace poco ahora de Paul Trejos, un compositor fundamental en la historia del folclore peruano y que seguramente mucha gente ignora su existencia o simplemente es un personaje que quedará olvidado y eso es causa profundamente dolor a la gente que cultiva y ama esta música, ¿no? Sí, pues lamentablemente el Perú o quienes están encargados realmente de las instituciones, y volvemos a la política, porque en el Perú, Sí, claro, donde todo es política. hablemos, vamos a regresar a la política, ¿no? Ajá, Porque justamente el Estado está detrás de todas las instituciones, ¿no? El Estado está conformado por las instituciones y las instituciones están em, erróneas, entonces ahí está el problema, ¿no? claro. Tanto en el deporte, tanto en la música, en diferentes áreas, ¿no? Campos del Perú. Hablamos hace un momento de Aguamarina.
esta canción, primero fue un suceso, o sea, la canción no solamente es una de las canciones seguramente que siempre tú manejas en tu setlist, pero es una canción que Aguamarina también incluye en sus presentaciones desde ese momento. Es una canción que ya la gente la reclama tanto y la pide tanto que ineludiblemente siempre se toca. ¿Cómo surge este tema con Don José, que además es un tipo enorme, ¿no? Una de las instituciones en la música peruana. Yo tengo que agradecer muchísimo a la vida, a mucho, mucho, y a Ujú, muchas personas, a muchas personas. Y dentro de esas personas, la familia Quiroga, José Quiroga, con toda la familia, ¿no? Están ujú. sus hijos, José Antonio, Gina, Gina, y sus hermanos de claro, José. A mí me permitió, Pioco, claro, todos, la gran familia, el patriarca también, claro, a mí me claro. permitió conocer Agua Marina Mm, no en el escenario, ¿no? Sino en la parte familiar, que es ujú, el núcleo de donde creo que se vierten grandes cosas. Y entonces cuando los conocí dije, pues definitivamente Aguarina es institución porque su familia es una institución, ¿no? El tipo de personas que son, pues son unas personotas increíbles. Grabamos el video en Piura, me abrieron las puertas de su casa, a pesar que estamos en la pandemia. ujú. Ese video se hizo en la pandemia, esa canción se hizo durante la pandemia, ¿no? ¿La composición tú ya la tenías? Yo ya lo tenía Claro, como, como un boceto. claro. O meses antes, año antes, ¿no? ¿Y qué te hizo pensar en esa canción y con ellos? Es que yo nunca había compuesto una cumbia. Ujú. Y cuando a mí me gusta, entonces me di cuenta que había aflorado mi hincha y mi fanatismo de Agua Cumbiero, Marina, claro, bueno. sí. Pero cuando yo escuché la canción, esta canción es como para Agua Marina, hay que llamarlo. Y lo llamé, el señor José, desde la primera vez, pues, se mostró muy cordial, me dijo, acá, mándalo, lo escuchamos. Salió así, ¿no? Ujú, Sin tanto rodeo, ¿no? sí. Sí, son grandes personas. Y te esperabas de pronto, claro, muchas veces es difícil imaginarse, ¿no? Pero el tema acumula, o sea, cada cierto tiempo pasa un nuevo millón en todas las plataformas de redes sociales y todas las plataformas de streaming musical. Em, ¿Te lo esperabas siendo ese tema siendo un hijo tuyo, ¿no? Venía por este Mm, lado y además entiendo que fuiste tú con tu equipo los que se encargaron de la producción del tema, básicamente. ujú. Yo siempre, y te doy la razón, yo siempre he dicho que las canciones son como tus hijos, ¿no? Ujú, Todos, ¿qué padre no espera gran cosa de su hijo? O sea, claro. habría que decir que un padre no, pues no Mm, existe eso, ¿no? Todos los padres tenemos grandes expectativas con nuestros hijos. Y así somos los compositores, con nuestras canciones tenemos grandes expectativas. Al punto que puede que no le guste a la gente, como fue como un hijo, ¿no? De repente no le agrada. Pero tú sí, pues, ¿no? Tú sí le das todo tu amor, le das todo tu cariño, toda tu fe, ¿no? ujú. Y hay canciones increíblemente, como personas, que en su momento no sonaron, no fueron nada, pero de repente pasa 10 años y la canción se vuelve un furor, ha pasado, así, Claro. ¿ah? Entonces, siempre cada canción para nosotros es una esperanza, es una canción muy especial, ¿no? Muy especial. Me gusta que menciones tu lado cumbiero porque, claro, últimamente estabas con Corazón Serrano, te has presentado con Agua Marina también. eh, oportunidades nuevas de repente en este punto de tu carrera, ¿no? Mira, que yo compuse Aléjate el año 2003, creo, o Ujú, 2004. Fue una de mis primeras composiciones, Aléjate. Y lo insertamos ya en el 2009 en el disco Vuelve a mí, pero ya está, ya lo había compuesto antes. Y Corazón Serrano, creo que no pasó ni un año y lo interpretaba, ¿no? ujú, Mentiras, también lo interpretaba el grupo, si no me equivoco, los hermanos Yaipen o Candela, no sé. ujú, Entonces siempre la cumbia ha estado ligada a la música andina, siempre. seguro. Y los Champis grababan canciones que eran guainitos de Huancayo y cosas así, ¿no? Entonces siempre he estado inmerso. Si en esa época me hubiera dicho Corazón Serrano que vaya al Ibas, concierto, hubiera ido, ¿no? Hubiera sido lo mismo que claro. ahora me inviten y voy, ¿no? Entonces, Y lo que mencionas me interesa mucho porque de repente el tema que tienes con Agua Marina, si algo hace muy bien, es entrelazar la cumbia con lo andino, ¿no? Es entrelazar ambos sonidos de una gran manera. Creo que es un estilo del que, no sé, como público te digo, me gustaría escuchar más de esa onda, ¿no?
Y seguro, me imagino que los grupos de cumbia no deben tener mucho reparo o al contrario deben tener muchas ansias de grabar contigo ese tipo de experimentos. Es que mira, yo te voy a decir algo que es muy lamentable. Ujú. Solo en el Perú, también, las divisiones se han fortalecido de una manera muy grande, ¿no? Si tú escuchas en Argentina, cantaba Charly García con Mercedes Sosa, ¿no? Seguro. Entonces, o León Gieco con los de Sui Generis, ¿no? Sus músicos de León Gieco pertenecían a la banda de Sui Generis. Entonces, ellos siempre han compartido la música, los instrumentos, los músicos, los estilos. Seguro. En cambio, en el Perú ha sido muy recalcitrante, los límites muy fuertes, ¿no? Que yo nunca he considerado que debería ser así. Yo hice el primer sinfónico invitando a los chicos de la corriente de la música andina. Luego invité a los de Bolivia, a de Ecuador, a Argentina. Tuve la suerte de cantar con Víctor Heredia, ¿no? Ujú. Entonces yo pienso que la música debe ser como es tomado en otros países, la música en el Perú, con una apertura de invitarlos, porque, ¿sabes? Para los músicos no existe un género. Los músicos, por lo menos para mí, la música es un idioma de comunicación de la persona, ¿no? Entre músicos, eso es lo que no. O sea, nosotros, por lo menos, no, yo no creo que si mañana tengo que cantar rock, bueno, es como que cante de repente una mulisa, ¿no? Ujú. ¿Por qué a la mulisa, si Antología o Dilio canta una mulisa, nadie dijo nada, pero si yo canto un rock, no, ¿qué pasó? O Se sea, escandalizan. ¿por qué nos escandalizamos, no? Ah, Entonces, yo tengo esa perspectiva, ¿no? pasa un poco, lo recordabas hace un momento y me venía a la mente, por ejemplo, alguna vez se criticaba mucho a cantantes como Eva Young o nuevos cantantes de la música criolla, porque decían que de repente agregar nuevos elementos y tal era ir en contra del género original. Y lo mismo pasaba con Gaitán Castro, ¿no? Los más Ujú. puristas criticaban agregar, experimentar, agregarle elementos. Eso ha ido en contra del desarrollo de los géneros. Mm, Yo tengo que lanzar una hipótesis sobre la música criolla, a diferencia de la música andina. La música andina fue muy versátil. Encontró estilos, instrumentos y se fue acomodando a una realidad y a una necesidad, porque la música es una necesidad. Y la música criolla se limitó, ¿no? Hizo, hizo creo que no innovó, yo creo, o sea, es mi ujú. hipótesis. Entonces dejó de ser tan popular, porque si tú te das cuenta, ahora la música criolla, pues creo que estamos hablando un poco de espacios más cortos, ¿no? A O no ser que, circunscrita a eventos muy puntuales, ¿no? claro, claro. Juega Perú de repente, qué Claro, sé yo. entonces la música andina no ha tenido eso, ¿no? Ha sido muy abierto y eso yo creo que es gracias al aporte de los músicos jóvenes, Ujú. que como tú mismo dices, pues no han sido esos puristas que dicen que esto es folclore, ¿no? Y eso no debe haber, no debe haber. Yo me acuerdo cuando apareció Antología, los más tromes de la música andina, pues me satanizaban, ¿no? No, que así no es el huayno, que el huayno huancaíno no se toca así. Yo, ¿por qué voy a cantar como un huancaíno si yo no soy huancaíno, para empezar? Claro. Yo soy ayacuchano, soy puquiano. Y si un puquiano, alguna vez alguien me dijo, no, pero la música puquiana no se canta así, está bien, pero yo Claro, no. porque tú escuchas, qué sé yo, el dúo Ayacucho y escuchas la Claro. música antología y el sonido es muy diferente. Entonces, eso es porque la música es una expresión netamente humana y singular y es subjetiva, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo voy a ser parte del bloque de todo el modelo? O sea, no existe eso, ¿no? La música es muy subjetiva, el arte es muy libre, ¿no? Y cuanto más libertad tengamos, creo que nos vamos acomodando, ¿no? Nos ha hecho mucho daño esa división geográfica, mal llamada geográfica, porque primero dividieron el Perú en tres regiones, y cuando dividieron el Perú en tres regiones, nos hicieron mucho daño, Ujú. costa, sierra y selva, como si fuéramos tres países. Y eso no fue así, porque luego de una investigación se dieron cuenta que los climas no eran tres climas, Ujú. había subclimas, ¿no? Éramos Terminaron siete. haciendo 11, si no, Javier Pulgar Vidal hace una nueva división. Claro, entonces Sí. te cuento. El huayno, Ajá. Aléjate, es un huayno contemporáneo. Para mí es un huayno iqueño, Ujú. porque yo lo compongo en Ica, de una historia amorosa de Ica, y que estructuralmente ya no es un huayno ayacuchano. El huayno ayacuchano, como manifiesta Arguedas y muchos conocedores,
tienen una estructura. La estructura es un bordón de entrada, una línea melódica con guitarra o con quena, luego viene la parte cantada, que respeta la misma, la misma línea Ok. melódica, ¿no? Y luego viene la segunda estrofa con guitarra, con quena, y al final va a terminar con una fuga. Ujú. Pero la música, el guayno de antología como Aléjate o Mentiras, nosotros proponemos otra. Su introducción es totalmente diferente, ya no entra con bordón y la línea melódica de la parte cantada con la parte instrumental ya no es repetitivo. Ujú. Tú acuérdate, tu, 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 y la quena, o quena o guitarra, ta, 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 Claro. la cantada. Adiós pueblo de Ayacucho, perlas, allá, ¿no? La segunda estrofa se repite en la guitarra o la quena. Y finalmente la fuga. Anda, dile a tu mamá, mamita, quiero casarme, manda, dile, ¿no? Ese es el guayno ayacuchano. Esa es la Ujú. estructura. Según Arguedas, según los grandes músicos, ¿no? Pero tú escuchas Aléjate, es totalmente Total. diferente. O sea, la estructura es diferente. Si esto le decimos a los músicos escuchando, dicen, ¡ay, qué se cree! ¿No? Entonces, los críticos, ¿ves? Pero Claro. yo no compongo ni hago pensando en que la aceptación del músico, más del músico tradicionalista, ¿no? La música, cuando yo hago una canción, pues la expreso simplemente como la siento en ese momento, Claro. ¿no? Y no creo que esté alterando nada porque estoy creando. Tú no eres de sentarte a componer con una lista de patrones. De hecho, o sea, no podría haber eso, ¿no? Porque la composición es cuando fluye de tu alma la historia, no sé, la Ujú. melodía, ¿no? Es libre, ¿no? ¿Y la composición para ti es, hablabas de ese fluir, es más una cuestión emocional o también tiene que ver mucho con una disciplina? Para mí, responder eso es difícil porque yo no sé cómo les pasa a los otros Ujú. compositores, ¿no? Polo Campos, siempre tengo una anécdota que él lo decía y que yo no le creía, por lo menos, ¿no? Ujú. Que en el gobierno creo que de Morales Bermúdez, creo, cuando le dijeron que necesitamos una composición, salió el ministro y 10 minutos le dio y él salió y ya tengo la canción cosechando mis mares. Claro. Y yo, bueno, alabado sea Dios de tener un hombre tan genial, ¿no? Y si lo ha hecho así, bacán, pues, ¿no? A mí no me pasa eso. Ujú. Entonces, nadie hace una canción como que dice, voy acá a la máquina, me saco una Coca-Cola y me sirvo y acá está la Coca-Cola. Bueno, a mí no me pasa eso. Para mí la composición definitivamente es una expresión de sentimientos, de emociones. Hay momentos que dice, "Oye, hoy día quiero cantar una canción, Ujú. o quiero componer una canción". Te sientas con tu guitarra, no te sale nada, no te sale nada. Claro. Y de repente estás en el taxi, silbando, y cuando te das cuenta, oye, esta canción nunca la escuché. Ya estaba acá el celular Te y, mandas la y le nota de grabas. voz. Y ahí te Claro. salió, y con letra y todo, ¿ah? Ajá. Entonces, y luego viene el proceso de ya La los producción. arreglos, ¿no? Claro. Entonces, para mí es así. Dilo tenía la canción tan clara que él solamente había pensado en mi voz y me dijo, ya vienes, cantas acá y cantas acá. Le dijo, no, 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 así no. Antes de hacer la canción, yo lo iba imaginado que iba a sonar así. Lo silbo y acá va a salir acá. Cuando salió el violinista, digo, así tenía que sonar, ¿no? Está la persona de prensa acá tuya también y digo, no, no quiero que me mate. Anunciemos, por favor, el próximo, el evento que tienes, porque Sí. eso es parte de, que eso es nos sirve de excusa también para una conversación como esta que disfruto mucho. ¿Qué es lo que se viene? Bueno, esta es la edición de Antología Sinfónico 2023 con grandes invitados que Ujú. ya lo han mencionado. Viene Coti, Ujú. que va a ser una sorpresa final muy bonita. Yo no lo conozco personalmente, pero Es a una raíz de la oportunidad. invitación, el trabajo de Coti siempre ha sido impecable. Es un gran compositor de América Latina. Y te cuento, eso lo vamos a soltar. Coti, aparte de su canción hit Bandera, que va a interpretar, él va a cantar unas canciones de antología. Ujú. O sea, yo con eso Estamos. estoy pagado. Me Ujú. puedo morir feliz Ujú. mañana, ¿no? Porque tan tremendo compositorzazo. Cantautor y tal, Y claro, claro, y que sí. cante algo de mi composición va a estar súper bien. Eso va a ser una de las partes. Y así como ello, tenemos, viene Milena, va a estar Oscar Arzapalo de Raíces. Bueno, no, ahorita se me va algunos invitados, pero, y se me va porque mi mente ahorita está concentrada en algo, que son los invitados sorpresa.
Ujú, O sea, los que no se publican, ujú. los que no se dice en el volante ni en el flyer que van a venir. Y Ok, cuando la gente ve a los invitados, se va a quedar de espaldas, en serio, porque no se imagina que tal artista iba a venir a cantar con Antología. Eso no se promociona. Entonces, este concierto del 4 de noviembre tiene como característica un poco el acercar a todos los exponentes de la música andina. Algunos, Mauricio Mesones viene con un gran estilo y una canción muy bonita. Y el plus que viene dentro de todo el concierto es los músicos o los artistas invitados, sorpresa, ¿no? entonces estamos hablando del 4 de noviembre. 4 de ¿Y noviembre. dónde pueden comprar las entradas? A través de Joinus están haciendo las compras de entradas Ujú. y ahí están ¿Y dónde va a ser? en el Parque de la Exposición. Claro, que ese además es un escenario que para ti ya es como una segunda casa, ¿no? Es un escenario que Sí. has sabido recorrer y que conoces cada recoveco desde hace muchos años atrás. Y todo esto apoyado por ese sonido o esos sonidos que siempre nos dan los músicos de la Sinfónica, con violines, chelos, violas, más de 50 músicos en escenario. Realmente va a estar muy bonito. Claro. ¿Cuál es la anticipación que tienes tú de cara a esto, pero sobre todo ligado a lo que la gente puede percibir de esto? Estamos haciendo un sinfónico después de, si no me equivoco, 4 años. Claro, toda la pandemia no No hubo. hubo, entonces estamos volviendo a presentar el sinfónico Mm, con artistas invitados diferentes y yo creo que va a ser más que un concierto de estrellas, va a ser un concierto, un reencuentro de amigos, músicos y con el público, ¿no? O sea, ese ensamble que siempre se da ujú. entre el público y el artista, que es muy importante, ¿no? Me gusta mucho saber que en distintas agrupaciones, lo veíamos en la cumbia, lo vemos ahora también en el folclore, en estos últimos tiempos han elevado el nivel de las performances y tú seguramente te has percatado de eso también porque, digamos, los conciertos que estamos viendo ahora son muy diferentes de los que vimos hace 10 años, ¿no? A nivel visual, a nivel de pantallas, a nivel de músicos en escena, escenografía, bailes, cuerpo de danza, es alucinante el crecimiento, ¿no? Este concierto va a marcar un antes y un después en los conciertos de antología porque lo que tú mencionabas, la infraestructura, la parte logística a nivel Mm. técnico, tanto de pantallas, luz y todo, en realidad es una de las cosas más ambiciosas que Antología ha hecho, ¿no? En toda su vida. Me agrada mucho. No quería dejar de conversarte un poco sobre este tema al que tú estás ligado, el de los licores. Quería saber cómo surgió y hasta donde yo tengo entendido, tú mismo te encargas también de la producción con tu equipo, ¿no? Sí, en realidad es un tema muy familiar. Ajá. Yo estoy convencido y cuando dicen, oye, cuando lo prueban, dicen, "Tilio, este pisco moreno está, que es buenazo, que no había probado". Tiene que ver mucho con la escuela, con la cátedra que me dio Antología. Hablábamos hace rato de lo difícil que es hacer música en el Perú, pero sabes, yo creo que lo más difícil, o sea, o lo difícil en realidad es ser honesto, Ujú, ¿no? Entonces, Antología para mí fue esa fuente de honestidad. Yo no soy un gran cantante, no soy un gran compositor, esto es lo que hago. Honestamente, es lo que hago. Esta es mi canción, es mi composición, esta es mi voz, y si la gente lo recibe muy bien, pues gracias, ¿no? Entonces, es un tema de honestidad. Y el pisco es un tema de honestidad. Conozco muchas marcas, que si los digo acá se caen de espaldas todos, que alteran y adulteran el pisco y son muy reconocidos, ¿no? ujú. El caso mío, para mí el pisco es lo mismo que cuando yo digo, ¿no? Es lo que hace el plato de casa que hace tu mamá para servirlo en la mesa para sus hijos, Ujú. que tú puedes encontrar en otro lugar, ¿no? Tiene Es lo la mismo, autenticidad. la autenticidad y la honestidad, ¿no? Y el amor que hace las cosas. Entonces, a eso le sumas que es un producto netamente peruano, de muchas características superiores a nivel de destilado, de otros destilados. Es es superior. Em, pero lamentablemente, como mencionábamos, no somos un país donde el Estado es promotor, ¿no? Por lo contrario, en el Perú hay muchos problemas para exportar, ¿no? Pero yo pienso que los peruanos tenemos que cambiarnos el chip. En el Perú tenemos un gran producto que es el destilado de uva llamado pisco y que es el único, porque a pesar que hay otros países que le ponen el nombre, pero Ujú. tenemos que reconocer que tiene un origen histórico bien llamado, bien denominado. La denominación de origen pisco nos pertenece netamente a los peruanos y eso hay que defenderlo no solamente literalmente, ¿no?
sino yo creo como parte de nuestra vida. Dejemos a un lado de creer que el tequila y el whisky es mejor que el pisco, definitivamente, ¿no? Creo que nada vale la defensa netamente de nomenclatura, ¿no? Porque a veces simplemente dicen, no, si es peruano, pero ¿qué hacemos realmente por este producto bandera? Nos quedamos muy cortos. Y ahí va la respuesta cuando tú me preguntaste qué lo hace diferente. El pisco de nosotros es muy honesto, muy artesanal. Es totalmente orgánico, no tiene elementos que puedan aumentar su cantidad ni nada. Nosotros nos hemos dedicado a mantenerlo tan puro. No importa que de repente otros tengan mayor cantidad y más barato, no es necesario. No siempre lo más barato es lo más bueno, ¿no? Seguro. Me interesa mucho cómo tú, si bien eres un hombre de nacimiento y de cuna andina, el hecho de que has vivido tanto tiempo en la costa, en Ica y tal, también te da una formación, te da una suerte de acercamiento distinto a la vida. Son dos cosas, dos corrientes o dos interpretaciones muy distintas de la vida que se fusionan en ti. Pero erróneamente, lo que Ajá. decía hace un rato, es un paradigma que nos han ¿Tú crees que hay más destruido. similitudes? Nos han destruido, al Ajá. Perú nos han destruido cuando hicieron esa división de costa, sierra y selva. Ujú. Y increíblemente, no sé si conoces Nazca. Nazca Sí. está, Ingenio creo que es el distrito que está Ujú. a 10 minutos. Allí, allí termina Puquio. O sea, Puquio tiene costa, increíblemente, ¿no? En otras palabras, Claro. Puquio tiene costa. Pero nadie que nazca ahí se va a sentir que es de la sierra, sino va a creer que es de Nazca, que es peruano. Lo mismo pasa con Huancavelica y Guaitará, ¿no? O con Ancash, que terminan con Chimbote, ¿no? Ujú. Entonces, hablaba de la canción Aléjate, que es un guayno iqueño. Entonces, cuando hablamos, yo siempre digo, ¿por qué dividimos? Si tú agarras una naranja o un pan, cortas la mitad, tienes pan a la mitad, pan a la izquierda y pan a la derecha. Lo que ha hecho la cordillera de los Andes es dividir geográficamente, pero ambos somos el Perú, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a Ica como voy a Puquio con el mismo amor. Y tú me dices, Dilio, ¿cómo un hombre de la sierra, hombre andino? Pues no, pues somos solamente seres humanos, ¿no? Ujú. Vemos el mundo como está a nuestro alrededor, ¿no? Yo voy a Ica y yo sé tanto del destilado, el grado Brix, las variedades de la uva como un iqueño o más que un iqueño. O sea, a mí no me hace iqueño el haber nacido ahí, sino creo que el haber vivido la cultura de allí, ¿no? Dilio, ha sido un auténtico placer conversar contigo, poder departir y que pues también nos vemos el 4 de noviembre seguro. La gente de la invitación está más que hecha. Ha sido realmente un placer. Lo he disfrutado Yo muchísimo también. y te agradezco mucho por haberte dado la molestia y el tiempo de No, acudir. para nada. Para mí es un privilegio conversar contigo y de verdad, muchísimas gracias. A nombre de toda la familia Antología, recibo un fuerte abrazo de gratitud por esta generosidad que has tenido de brindarnos un espacio tan importante para nosotros, que es mostrar nuestro trabajo este 4 de noviembre en el Parque de Exposición. Antología As- Sinfónica. Así será. Hasta pronto amigos. Nos vemos. Chao, chao.